Con nuestra metodología y los contenidos especializados podrás gestionar de manera eficiente los procesos de contratación pública, la solución de controversias en obras, bienes y servicios y manejar el sistema electrónico de contrataciones del Estado, el conocido SEACE. Los invitamos a participar de clases de nuestro programa de especialización que se van a realizar e iniciar a partir de octubre y en el mes de noviembre también. Comentar que somos la única universidad en el Perú en obtener las 5 estrellas en la categoría de aprendizaje en línea del QS Star Rating System. Este reconocimiento a nivel mundial es el mayor puntaje obtenido por esta importante institución. Bueno, sabemos que su aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips de docentes expositores para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al programa de tu interés. Al finalizar el evento les estaremos compartiendo el enlace para que puedas ser parte de nuestro grupo de WhatsApp. Aprovecho para mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les recuerdo que podrán acceder también a una constancia a la participación de este evento respondiendo una breve encuesta al finalizar el mismo. Respecto a la dinámica que vamos a seguir en esta oportunidad, pues vamos a tener esta tarde con la exposición de Sandro Hernández Díaz por un lapso de 40 minutos y posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizarla a través del chat. Ahora damos paso al webinar El marco regulador del nuevo sistema de abastecimiento y su impacto en las nuevas reglas de convivencia social a cargo de Sandro Hernández, a quien tengo el gusto de presentar. Sandro Hernández Díaz es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, fue director técnico normativo del organismo supervisor de las contrataciones del Estado OCE, socio de los estudios Reaño, Vidal y Hernández y abogados, consultor y árbitro en contrataciones del Estado y más de 15 años de experiencia en la administración pública, que lo hace un referente en esta materia. Muchas gracias, Sandro, y adelante con tu exposición. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por la bienvenida y bienvenidos a todos en esta tarde que vamos a poder conversar un poco sobre lo que es la contratación pública, ¿no? Un tema tan apasionante. Bueno, en mi caso tengo más de casi 20 años trabajando en el tema de contratación pública y definitivamente hablar sobre contratación pública, pues para mí es un tema que me llena de, digamos, de emoción, ¿no? Porque es un tema en el cual he investigado, soy docente, he trabajado muchos años y justo a raíz ahora de que se está llevando a cabo, se está proponiendo un nuevo marco normativo, pues creo que es un espacio preciso para poder conversar sobre estas nuevas propuestas normativas que se han planteado y sobre todo invitar a los alumnos, ¿no? A los que nos están viendo, a los que tengan algún interés en la contratación pública, a llevar este diplomado, ¿no? Participar en este diplomado que organiza la Universidad Continental y lo que lo viene desarrollando ya durante muchos años, ¿no? Y que poco a poco lo vamos perfeccionando, lo vamos mejorando en beneficio de ustedes, a efectos de poder explicar o poder llamar su atención del por qué es necesario en las circunstancias actuales, pues, actualizarnos o profundizar un poco más en el tema de la contratación pública a partir de este diplomado virtual que va a desarrollar la universidad. Como ustedes saben, hace muy pocos días, ¿no? A principios, inicios de enero, fines de septiembre, ha salido un proyecto de ley, se ha metido un proyecto de ley en el cual regula lo que es la cadena de abastecimiento dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento y que propone además derogar o cambiar la norma de contratación pública, es decir, la ley, la 30225, que es nuestro marco normativo actual dentro del marco de la ley de contrataciones, y que tiene pues algunos temas interesantes, otros probablemente no tantos, pero que ha dejado mucho para el reglamento, finalmente, qué es lo que van a proponer, ¿no? O sea, digamos, nos ha dado una noción auspiciosa de alguna manera de querer hacer un cambio de paradigma, lo cual es importantísimo, pero es un cambio de paradigma que se espera
no respecto necesariamente de la norma de contrataciones y cómo se tiene que desarrollar la contratación pública, sino es un cambio de paradigma que se busca en los funcionarios públicos, porque lo que se busca es precisamente cambiar el esquema mental que tiene el funcionario público, que visualizan la contratación pública únicamente y restringida a la ley de contrataciones o a los demás regímenes especiales que tenemos, que regulan también en materia de contratación pública, ¿no? Nos abocamos al procedimiento de selección. Para muchos, escuchar hablar de contratación pública es limitarse al procedimiento de selección y como mucho a el perfeccionamiento del contrato o la ejecución contractual. Pero la contratación pública tiene que ver con mucho más que ello, ¿no? Y el sistema de abastecimiento en general tiene que ver con mucho más de ello. El sistema de abastecimiento, pues, de acuerdo a la ley, al decreto legislativo 1439 del año 2018, que entró en vigencia el año pasado, el 2019, lo que busca es llenar ese espacio, ese vacío que existía respecto de un sistema que se encargue no solamente de regular, monitorear, supervisar, sino dar los parámetros, dar los principios, dar las herramientas o brindar las herramientas desde la articulación que debe haber entre la planificación estatal, ¿no? A partir de los instrumentos de gestión de planificación, como son los planes estratégicos, los planes operativos, y subiendo un poco más incluso a los planes multisectoriales y sectoriales que tienen que ir acorde con las políticas públicas nacionales, articular eso con lo que vendría a ser la programación de la contratación pública, que a su vez está vinculada a la formulación del presupuesto, y luego de concluido el proceso de contratación, seguir con otra de las etapas que también ha estado dejada al olvido durante muchos años, como es la administración de los bienes. Y cuando hablamos de administración de los bienes, no es simplemente cómo se van a manejar los bienes, sino en toda esa etapa, una vez que se contrata, que se tiene el bien, cómo se produce el procedimiento de distribución de los bienes, cómo se produce el tema del almacenamiento, cómo se da el tema de la seguridad, el mantenimiento, ¿no? El tema de la disposición final, que también es un aspecto que muy dejado de lado, donde muchas entidades nos encontramos a veces que tienen pues cantidad, ¿no? Innumerable de bienes que están en un almacén, abandonados a su suerte, ¿no? Que en algún momento han entrado por reparación y se quedaron ahí por obsolescencia, por lo que sea, y las entidades no hacen absolutamente nada. Y lo peor de todo es que siguen formando parte de su patrimonio institucional, siguen teniendo un código, siguen teniendo un registro, la entidad sigue ocupando un espacio material, la entidad sigue invirtiendo en seguridad para mantener esos bienes, para dar seguridad que no se roben esos bienes cuando muchos de ellos son inservibles. Y todo por una falta de regulación adecuada en lo que es la gestión, administración de los bienes y sobre todo en la etapa final de disposición final de los bienes. Entonces, cuando hablamos del abastecimiento público, de la cadena de abastecimiento, no solamente nos estamos refiriendo pues al marco procedimental para poder contratar con una empresa, con un proveedor privado que nos va a brindar o nos va a proveer de un bien, de un servicio o de una obra, sino nos estamos refiriendo pues desde el inicio, desde la gestión de los requerimientos, cómo es que se gestionan los requerimientos a partir de la satisfacción o la necesidad de satisfacer, ¿no? Una función que le compete a la entidad o al organismo público y que está vinculado al logro de determinados objetivos y metas institucionales que están contenidos en sus instrumentos de planificación y cómo estos además tienen que estar pues vinculados a la planificación sectorial, multisectorial, incluso a las políticas nacionales, que es donde parte todo, ¿correcto? Entonces, para entrar a este tema, ¿no? tan rico que es el sistema de abastecimiento y cómo esto nos va a impactar en este nuevo estado de convivencia social. Recordemos que la pandemia del COVID nos ha traído pues una serie de consecuencias en todos los aspectos, ¿no? En los aspectos normativos, en los aspectos contractuales, en los aspectos familiares, etcétera, etcétera. En todos los aspectos nos ha traído una serie de secuelas que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con ella.
Y también ha sido necesario, pues, ir ajustando nuestra normativa, nuestro marco jurídico en general, nuestro marco jurídico normativo, que no estaba preparado para una situación como esta. Y ello ha conllevado, pues, a que hemos visto durante todo el periodo de cuarentena, en la pandemia, que se han emitido, pues, una cantidad de normas, ¿no es cierto? Como nunca ha habido antes una producción de parte del Ejecutivo, ¿no? Vinculadas a distintas materias y muchas de ellas vinculadas a la contratación pública, que han modificado la norma, se han establecido procedimientos excepcionales, se han producido una serie de situaciones que también han conllevado a que muchas entidades, pues actualmente, ya en este momento, tras el reinicio de las actividades económicas, se estén produciendo pues una serie de controversias entre entidades y contratistas respecto de precisamente cómo se debe dar la ejecución contractual, respecto de los plazos, respecto de mayores gastos o mayores costos que se tienen que implementar o incrementar o incorporar en los contratos con ocasión precisamente de la implementación de los protocolos por la pandemia del COVID, ¿no es cierto? Y también porque ha conllevado en muchos casos, pese a que no se han dado los servicios, no se han ejecutado las prestaciones, han conllevado a sobrecostos para los contratistas que actualmente vienen solicitando su reconocimiento. Entonces eso genera una serie de controversias vigentes, actuales, que escapan al marco normativo, que el marco normativo que hemos tenido no ha sido suficiente, no era previsible pues que pudiera ocurrir algo de esa naturaleza, y que lamentablemente se van a tener que resolver muchas de ellas en arbitraje, ¿no es cierto? Pero también nos ha obligado y nos ha conllevado a replantear un poco el tema, y la Dirección General de Abastecimiento lo que está haciendo es precisamente proponer un nuevo marco normativo que ya no se enfoque única y exclusivamente en lo que es la ley de contrataciones o en la etapa del procedimiento de selección y el procedimiento de contratación, sino que involucre todas estas etapas o fases que les he estado señalando, y que además complica, o mejor dicho, que implica o involucra una serie de elementos adicionales como la interoperabilidad, la búsqueda de herramientas como un sistema de gestión un sistema de gestión administrativo de todo el sistema de la cadena de abastecimiento, que involucre pues desde esas etapas hasta el final, ¿no? Como vamos a ver en un momento qué es lo que puede estar, o más o menos qué es lo que está planificando. Pero como vemos, o sea, la situación real, el nuevo estado de convivencia social en el cual nos encontramos, amerita pues una serie de adaptaciones, de adecuaciones y de cambio de paradigma de cómo hacer las cosas, ¿no? Para nadie pasaba por su cabeza que muchos trabajos pudieran hacerse de manera permanente, digamos, vía electrónica, el trabajo electrónico, ¿no? Desde las casas, ¿no? Ese paradigma de que necesariamente los trabajos tenían que realizarse, o algunos trabajos tenían que realizarse físicamente, se ha roto, ¿no? Con este tema de la pandemia se ha roto y se ha visualizado, se ha podido apreciar de que hay casos en los cuales, pues, las propias empresas en el sector privado están replanteando su manera su forma de trabajar o de hacer las cosas, ¿no? De plantear sus estrategias de trabajo. Entonces, en el Estado va a ocurrir exactamente lo mismo, o tendría que ocurrir exactamente lo mismo. Y la contratación pública no es ajena a ello. Entonces, la contratación pública también va a tener que sujetarse a los nuevos paradigmas de contratación, a las nuevas reglas de procedimientos. Probablemente se tendrá que adaptar también, además, como era necesario, a este Sistema Nacional de Abastecimiento, que como les decía, está cubriendo un vacío existente desde el año 95. Entonces vamos a comenzar haciendo un poco de historia para saber de qué estamos hablando, ¿no es cierto?, cuando hablamos del sistema de abastecimiento. En el año 95, ¿no?, el gobierno vigente o de turno desactivó lo que por aquel entonces constituía el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. Y dentro de este Instituto Nacional de Administración Pública existía una dirección, que era la Dirección General de Abastecimiento, que precisamente velaba por todo el abastecimiento público y que involucraba la cadena de abastecimiento en su conjunto.
Y esas son unas normas que tampoco es que sean muy recientes, viene de la época de los gobiernos militares, de la época de Velasco, para ser más preciso, la última ley de abastecimiento que teníamos. Pero claro, esas normas ya habían quedado un poco obsoletas, había que actualizarlas. Cuando se desactivó el INAP, en verdad el objetivo, la propuesta era que se pudiera reactivar nuevamente, pero de una manera reestructurada, ¿no es cierto? Y lo que se buscaba era tener una nueva ley de abastecimiento en esa oportunidad que recogiera pues las necesidades vigentes. Sin embargo, desde el año, han pasado, miren cuántos años, desde el año 95 hasta el 2018. Más de 20 años, 23 años han pasado para tener nuevamente una ley de abastecimiento y para tener también un órgano rector en materia de abastecimiento. Lo que pasó fue que en el año 97, cuando se aprobó la 26850, que es la ley de contrataciones, digamos que nosotros, que da pie a todo el sistema, al tema de gestión de contrataciones que nosotros conocemos ahora, ¿no? Que entró en vigencia en el año 98, de alguna manera, y la creación del Consucode en ese entonces, de alguna manera se cubrió, ¿no? Lo más importante, por llamarlo así, que en ese momento era que necesitaba cubrir del sistema de abastecimiento, que era la parte de la gestión de las contrataciones. Ojo, cuando hablamos de abastecimiento estamos hablando que tenemos una gestión previa de análisis, de planificación y programación, luego tenemos un segundo megaproceso que es el de gestión de contrataciones y tenemos un tercer megaproceso que es el de administración de bienes. ¿Correcto? Entonces, de alguna manera estaba cubierto la parte de la gestión de las contrataciones con esta ley y, digamos, con la creación del entonces CONSUCODE, el Consejo Superior de Contrataciones del Estado, que es el predecesor del OCE. En ese caso, dada cómo se dieron, digamos, políticamente las cosas en ese entonces, la parte de la administración de los bienes quedó en parte a la Superintendencia Nacional de Bienes, creada por esos entonces también, donde le asignaron una serie de facultades, pero también parte de la normativa quedó para el manejo interno de las propias entidades. Es decir, las propias entidades tenían que hacer la gestión de administración de los bienes. Sin embargo, lo que ha pasado hasta la fecha es que ello no ha ocurrido, o no ha ocurrido de la manera adecuada. No ha habido un desarrollo, digamos, en paralelo de lo que era la gestión de las compras, la gestión de las adquisiciones, con lo que es la administración de los bienes y con lo que era la parte de la programación institucional. Más allá de la creación del CEPLAN y todo lo demás, que el CEPLAN ve, digamos, la parte de la planificación macro de las entidades, la parte de planificación institucional es la que ha quedado pues muy relegada. Y lo que pasa en la práctica es que muchas de las cosas que las entidades programan para contratar, escapan a una planificación, es decir, no guardan muchas veces coherencia ni relación con lo que es la planificación institucional, ni con los objetivos y metas institucionales. Y eso ha conllevado pues a que muchas de las compras que realizan las entidades públicas no tengan una finalidad pública real, no tengan un objetivo, una finalidad que permita decir, oye, con esta adquisición yo estoy satisfaciendo una necesidad que va a revertir en la sociedad o en el cumplimiento de las funciones institucionales. Y muchas de las compras, lo que pasa en la realidad, es que se hacen porque a algún genio se le ocurrió que tenía que hacerse, o porque simplemente por dejadez el funcionario público cuando le dicen, oiga, Alario Suárez, mándeme su requerimiento, señor, para formular el presupuesto del próximo año, mándeme sus necesidades. Lo que hacen las áreas usuarias es simplemente hacer un copy and paste de lo que hicieron el año pasado, lo chancan, le cambian la fecha y ya está, cumplieron su trabajo. Y nadie hizo la evaluación de si realmente, oye, eso es lo que necesito. Esos bienes que estoy pidiendo, de repente los tengo en almacén, de repente compré en sobrestock, estoy sobreestoqueado, o de repente se han quedado porque no se usan, porque no me sirven para los fines institucionales, tal cual se pidieron. Y eso es lo que ocurre en muchas entidades. Por eso es que vemos incendios donde se queman pañales, ¿no? Y recordaremos años atrás, que nunca fueron distribuidos, porque en estricto se compraron, pero no satisfacían una necesidad real, o por lo menos no en esos volúmenes. O tenemos pues incendios de otras instituciones públicas donde se queman
textos escolares que al mes de junio no han sido distribuidos, porque no hay un manejo adecuado de la cadena de abastecimiento que permite identificar digamos, los niveles de distribución y las rutas de distribución que se requieren de manera adecuada, o también se pide en exceso de lo que realmente se necesita, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, o sea, mantener este sistema que es ineficiente? No es posible. ¿Cómo podemos tener más de 20 o hasta cerca de 40 sistemas legales, regímenes especiales, paralelos de contratación pública al marco de la ley de contrataciones? No es posible. Ya la OCDE en su momento, en su oportunidad en el año 2016, emitió un paper por el cual señalaba que lo primero que tenía que hacer el Perú era adecuarse en su sistema normativo en el ámbito de las contrataciones, porque no podían haber tantos regímenes especiales de contratación. Tenemos Petroperú, tiene su régimen, las cajas municipales, los ositos, ¿no? Sinermin, Ocitel, Ocitran, tienen, los reguladores tienen sus propios regímenes. Tenemos el régimen de reconstrucción con cambio, los programas sociales tienen su propio régimen de contratación. Al final, todo el mundo que pueda hacer el lobby adecuado obtiene su régimen especial de contratación públicas. Y lo más triste de todo es que si revisamos esos regímenes especiales, son un calco de la ley de contrataciones y su reglamento. Bueno, fuera que, oye, vamos a obtener un régimen, vamos a gestionar un régimen paralelo especial porque esta actividad económica lo amerita, vamos a establecer, implementar nuevos mecanismos de contratación, pero no. Si nosotros nos ponemos a revisar los mecanismos de contratación, las reglas del procedimiento, son un calco de la ley de contrataciones. La pregunta es, ¿para qué entonces solicitan o hacen su lobby para tener un régimen especial? No lo amerita, no lo amerita. Entonces, se ha tomado conciencia, creo ahora, y con este proyecto que se está planteando, uno de los objetivos resaltantes que me parece válido tomar en cuenta, como les decía, este proyecto que ha salido de la ley de la cadena de abastecimiento, que busca regular precisamente no solo el ámbito de la contratación, del procedimiento de contratación, que es lo que hacía la ley de contrataciones, y bueno, y la ejecución contractual en algunos aspectos, sino abarcar todos los 3 macroprocesos de la cadena de abastecimiento, que es la parte de la programación y su articulación con la planificación, la gestión de las compras y la administración de los bienes, velando además que exista una interoperabilidad de la información, de manera que el que va a programar, el que se va a proyectar o va a definir necesidades, pueda, a través de los sistemas, verificar si, oye, este bien que voy a pedir, ¿lo tengo en almacén o no? Porque para nadie es un secreto que nunca conversan, pues, las entidades a la interna, ¿no? Imagínense, si no hay articulación a nivel de las entidades, menos habrá articulación a nivel del Estado. Entonces, las entidades no conversan, las áreas usuarias no conversan. Entonces, las áreas usuarias piden nomás, piden, y ni siquiera se toman la molestia muchas veces de ver si ya de repente en el almacén se cuenta con sobreexceso aquello que se desea comprar o contratar, ¿no? Pasa, lo veo acá, incluso en las empresas públicas que compran una serie de insumos, de materiales que son utilizados para sus procesos productivos y resulta que están en el almacén lo tienen estoqueado. Y cuando viene el contratista, porque además son contratos de suministros, vienen los contratistas a dejarle los bienes, le dicen, señor, no nos deje porque ahorita no tenemos espacio para recibirlos, ¿no? Vamos a reprogramar las entregas. Y lo peor de todo es que se siguen postergando las entregas, se siguen postergando, no tienen nunca cuándo programarse la entrega y ya están convocando nuevamente a otro proceso para contratar a otro proveedor para que nuevamente les vuelva a proveer lo mismo. Y eso es el pan de cada día, señores, en el Estado. Entonces, esa plata son recursos públicos mal usados, mal empleados que podrían utilizarse en otras cosas si hubiera una adecuada gestión de la programación, de las contrataciones y de la administración de los bienes, y efectivamente hubiera un adecuado control y seguimiento de lo que es la cadena de abastecimiento, se podría tener controlada esta situación. Sin embargo, eso no pasa. Entonces, en este curso, en este diplomado, lo que vamos a hacer es, lo que ustedes van a tener la posibilidad de tener es un acercamiento precisamente con las distintas etapas, con, digamos, el planteamiento general de lo que es la programación de las contrataciones, que está vinculada a la articulación con la planificación, ¿no? Ya
bajo la perspectiva del sistema de abastecimiento que nos regula actualmente, ¿no? No, ya no es no se puede ya en estas circunstancias actuales dar una mirada, ¿no? Abstracta de lo que es la ley de contrataciones y punto. Ya no podemos tener esa mirada, tenemos que cambiar de paradigma, por eso les decía. Tenemos que ver la cosa como un sistema integrado, donde cada cosa, cada macroproceso está vinculado uno con el otro y uno le da información a otro y se retroalimentan cada uno de ellos. De manera que por eso se llama cadena, porque circula, ¿no? Lo que programo, oye, yo chequeo, se ejecuta, ya si ya no hay, entonces se vuelve a recibir. El requerimiento debe partir de la última etapa. Precisamente cuando yo tengo información de que algo ya no tengo, me estoy quedando desabastecido, entonces eso activa el requerimiento para que eso se pueda dar. Y además con el uso de los medios informáticos que ahora son sustanciales. De hecho, considero yo que el acuerdo marco, la subasta inversa, van a tener también que replantearse, ¿no? Las modalidades de contratación electrónicas van a tener que replantearse para hacerse más ágiles, para tener muchos más fichas técnicas que puedan incorporar mucho más productos que puedan adquirirse mediante distintos catálogos y mediante la modalidad de subasta inversa, que permitan también una contratación mucho más ágil y que no se requiera pues tener tampoco tanta capacidad de almacenamiento, sino que se puedan generar suministros continuos, ¿no? Y periódicos de los distintos bienes y servicios que requiere el Estado. Tomando en consideración además que también ahora para muchos proveedores la nueva situación, la nueva convivencia, pues que vamos a tener que aprender a convivir con esta enfermedad, con este virus, que no sabemos cuándo podrá tenerse una vacuna que permita tener cierto control, ya se está convirtiendo en un mal endémico, y vamos a tener que aprender a convivir con él. Los proveedores también van a tener que cambiar de alguna manera su forma de trabajar, ¿no? Y vamos a tener que tratar de optimizar pues los recursos de la manera más adecuada. Y eso es parte precisamente también de lo que amerita conversar, ¿no? Porque ustedes, los que tengan la posibilidad de seguir este curso, además van a estar en una etapa, van a llevar el curso en un momento neurálgico, donde se va a discutir precisamente este proyecto de norma y donde se está trabajando el reglamento, ¿no es cierto? Y a través de la academia van a poder tener la posibilidad también de aportar, de estudiar, de hacer planteamientos, ¿no? A partir del estudio de la realidad y de los casos que se van desarrollando en clase, y dar su opinión también de cómo es que podría mejorarse o podría complementarse, ¿no? Dar un feedback adecuado a la cadena de abastecimiento. Recordemos que muchos de los docentes que participamos en este diplomado estamos vinculados, pues, de alguna u otra manera a los órganos que están preparando la norma, ¿no? Entonces, obtener también el feedback de ustedes y la participación de ustedes en esta etapa va a ser fundamental, porque eso también permite, pues, retroalimentar de alguna manera a aquellas personas que tienen a su cargo ahorita el planteamiento, ¿no? Del marco normativo. Claro, digamos que la oportunidad política no es la adecuada, la ideal, estamos ya en un gobierno que está de salida, ¿no? Y ya sabemos que cada gobierno que viene al final quiere hacer las cosas a su manera, quiere borrar todo de un brochazo y porque piensa que son los Illuminatis, ¿no? Y que van a poder solucionarnos los problemas y al final de la hora pasan los 5 años y no pasó nada, ¿no es cierto? Pero por eso considero que de repente la oportunidad idónea para hacer una reforma de esta naturaleza, que me parece necesaria además, es al inicio de un gobierno, de manera que se puede implementar, ¿no? De manera recurrente, se pueda ir desarrollando. Ahora, claro, tampoco es que el Estado puede pararse ahorita y decir, bueno, vamos a esperar el cambio de gobierno, a ver qué se hace. No, está bien lo que se está haciendo, se está trabajando, porque además se condice con el plan de desarrollo de lo que es el sistema de abastecimiento, que es de mediano plazo, pero claro, desde el 2018 ya vamos 2 años, o sea, nos quedan 2 años más en el cual el sistema ya debe quedar cuajado, y debe ser un sistema fuerte, ¿no? Que permita hacer las adecuaciones, el seguimiento, las propuestas necesarias e idóneas para el desarrollo, para la implementación de la contratación pública, y no solamente de los regímenes o el sistema de contratación pública, sino, como les decía, de toda la cadena de abastecimiento. Entonces, retomando un poco
digamos, esta historia que estábamos viendo, les decía, en el año 2018 se emitió el decreto legislativo 1439 dentro del marco de esta, ¿se acuerdan ustedes que hubo este paquete de delegación, que fue una de la delegación de funciones del Congreso al Ejecutivo en ese entonces, y se emitió un paquete normativo, y dentro de este paquete normativo se emitió el decreto legislativo 1439, del cual tuve la oportunidad de participar en su formulación, que regula precisamente el tema, recoge la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento, y ya el año pasado se emitió el reglamento, y lo que contiene, digamos, los principios macros, y lo que se está haciendo ahora es proponiendo ya no solamente, digamos, revisar la cadena del sistema de abastecimiento, sino lo que se busca ya es regular, ¿no? Ya, obviamente, si esta ley prospera, lo que va a pasar es que se va a tener que derogar la ley de contrataciones, pero entiendo que el reglamento, claro, va a ser un reglamento seguramente mucho más extenso, porque ya no solamente va a abarcar contratación pública, o el procedimiento de contratación, sino también la parte de programación y el otro macro proceso que es de administración de bienes. Y cuando hablamos de administración de bienes, estamos hablando de bienes muebles e inmuebles, no solamente de bienes muebles, porque ya con la emisión del decreto legislativo 1439, de alguna manera, parte de las competencias que estaban a cargo de la SBN pasaron a cargo de la Dirección General de Abastecimiento, sobre todo en aquellos muebles que forman parte, digamos, del patrimonio de las instituciones, es decir, los locales institucionales, ¿no? De manera que la SBN ha quedado única y exclusivamente bajo su competencia aquellos terrenos seriazos de playa, islas o terrenos que no forman parte del patrimonio institucional de alguna entidad, ¿no? Y sí, más bien los otros han pasado ya al ámbito de la Dirección de Gestión de Abastecimiento, así como todo lo que es la administración de bienes muebles, ¿no? Incluido también lo que son algunos servicios, plataformas tecnológicas, etc. Entonces hay que estar a la expectativa. Creo yo que es un buen momento para poder estar ahorita a la expectativa y estar cerca, participar de cerca de este cambio que se nos avecina. Veremos si es que prospera la ley. Recordemos que en toda decisión no solamente se toma en consideración o se valora el ámbito técnico, ¿no? Sino también se valora el aspecto económico y el aspecto político, que es muy importante, ¿no? A veces es el que termina primando, ¿no? Entonces veremos cómo se desarrolla este proyecto de ley. Actualmente todos estamos en capacidad de mandar nuestras propuestas, podemos revisarlo, entrar al link de la Dirección de Gestión de Abastecimiento del MEF, ¿no es cierto? O revisar la norma, y ahí señala, digamos, pueden mandarlo de manera grupal, de manera independiente, a través de alguna institución, pueden mandar digamos, sus apreciaciones, sus comentarios, ¿no? Y vamos a ver que en realidad, pues, de revisar este proyecto hay cosas interesantes, ¿no? Hay cambios importantes en lo que son los impedimentos para contratar con el Estado. Creo yo que ha habido alguna flexibilización en algunos de los supuestos de impedimentos que son importantes, que se van a revisar también en este diplomado. Hay algunos más bien que se han regresado a versiones originales un poco más rígidas. En el ámbito de los procedimientos, por ejemplo, ya no se precisa aparentemente habría un cambio sustancial en lo que son los procedimientos tradicionales, licitaciones, concursos, ¿no? Adjudicación directa, simplificada, etcétera, que hay que seguirlo, hay que ver qué es lo que se está proponiendo, o por lo menos las mejoras a los distintos procedimientos. Ahora se ha regulado de manera muy general, de manera que en el reglamento, que digamos, lo vamos a tener que esperar con ansias, veremos finalmente qué es lo que se define, ¿no? Pero hay que mantener, digamos, un seguimiento ahorita permanente. Hay cambios interesantes también en lo que son, por ejemplo, la parte de los requisitos para participar en los procedimientos de selección. Se entiende que con el Sistema Nacional de Abastecimiento se tendría que reformular el Registro Nacional de Proveedores para que mucha de la documentación que se presenta ya, o que es un requisito para obtener el RNP, ya no sea un requisito dentro de los procedimientos de selección, de manera que se aminora la carga también de los participantes en los procedimientos, de los propios contratistas, se evitan sobrecostos también que afectan a veces la contratación pública, ¿no? Entonces nos vamos dando
dando cuenta que hay una serie de aspectos importantes, ¿no? De la forma en cómo se está o se tendría que visualizar la contratación pública. El tema, por ejemplo, está incorporado, tema importantísimo, la reducción de los sistemas o los regímenes generales. Ya se ha señalado que el régimen de la cadena de abastecimiento es el régimen único, de manera que todos, o sea, se va a generar una gran expectativa también. Todos estos regímenes especiales que actualmente coexisten o que cohabitan con la ley de contrataciones, pues tendrían que desaparecer, ¿no? Tendrían que dejarse sin efecto, porque ya no tendrían sentido, ¿no es cierto?, dentro de este nuevo esquema normativo, dentro de este marco normativo, y claro, en el reglamento tendrá que, en lo caso amerite, tendremos pues capítulos especiales donde se desarrollen estos procedimientos especiales que lo ameriten para determinados rubros, ¿no? Por ejemplo, de repente para los programas sociales tendrá que haber algún capítulo especial que regule pues algún mecanismo, algún procedimiento especial, pero dentro del régimen general. O sea, tener un único marco general, esa es la idea, dentro del cual puedan haber distintos procesos especiales que permitan llevar a cabo la contratación pública de manera más eficiente, pero bajo los mismos principios, bajo los mismos parámetros, bajo una supervisión adecuada. Y tal es así que la propia norma incluso está planteando, este proyecto está planteando, por ejemplo, la reestructuración del OCE y la reestructuración también de Perú Compras, ¿no? Para efectos, obviamente, entiendo, de fortalecer las competencias de estas entidades en aquellos aspectos en los cuales deben ser preponderantes y quizás asumiendo, no lo sabemos, pero pareciera que asumiendo la dirección de gestión, la Dirección General de Abastecimiento, algunas de las facultades que de acuerdo al 1439 le son inherentes. Vamos a ver, no lo sabemos todavía qué es lo que está pasando por la cabeza de quienes tienen a su cargo esto, pero hay que estar atentos, hay que estar constantemente revisando, ¿no? Cuáles son esas propuestas, hay que estar chequeando, mirando cuáles son las perspectivas que se van desarrollando dentro de este nuevo marco institucional, este marco normativo institucional que se le va a dar a la contratación pública, ya ubicada dentro de lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Y dentro de lo que es el marco de la Dirección General de Abastecimiento como órgano rector de todo el sistema y sobre la base de esta herramienta que va a ser la ley que regula la cadena de abastecimiento público, ¿no? Con una visión ya total, congruente de toda la cadena y no partir como se tiene actualmente, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea. Entonces, claro, el funcionario público va a tener que adecuarse a esa nueva realidad. Va a tener que adaptarse y va a tener que cambiar su chip, va a tener que su chip antiguo se lo va a tener que sacar y se va a tener que meter un chip nuevo para comprender que la manera en que se debe gestionar el sistema de abastecimiento es diferente. Y no es que ya lo que vimos ya no nos sirve, no, al contrario, nos sirve de base fundamental para precisamente dar el siguiente paso, ¿no? Comenzar a visualizar, entender lo que es la ley de contrataciones, lo que es la contratación pública de manera general, pero ya con esta mirada, con este concepto de esta mirada integral de lo que es la contratación y, digamos, la cadena de abastecimiento y cómo la contratación pública forma parte, ¿no? Medular, pero probablemente dentro de lo que es la cadena de abastecimiento, ¿no? Y la interacción de los usuarios. Por ejemplo, ya no solamente tendrían que interesarse por conocer la ley de contrataciones o esta ley de cadena de abastecimiento los órganos de logística. Todo lo contrario. Ahora las áreas usuarias se convierten en un actor importantísimo porque se va a regular de mejor manera su participación dentro de toda la cadena, ¿no? Los funcionarios que trabajan en áreas usuarias deberían ser los primeros, ahorita están interesados en conocer cómo va a funcionar esto, porque ellos son los que formulan los requerimientos, ellos son los dueños del negocio, ¿no? Ellos son los que tienen que verificar la congruencia entre los objetivos institucionales y las cosas que va pidiendo, son los que después también van a administrar los contratos y tienen que ir midiendo a través de indicadores que efectivamente se están logrando los objetivos propuestos, ¿no? Son los que de alguna manera también tienen que contrastar la información con, por ejemplo, la parte de administración de bienes para saber si piden o no piden o cuál es la mejor oportunidad para solicitar un bien.
que de repente eso es algo que está fallando todavía en muchas entidades públicas, ¿no? Entonces, son distintos elementos que vamos a tener que tomar en consideración, vamos a tener que estar atentos, vamos a estar mirando, y claro, todo esto tiene un impacto necesariamente en cómo están actuando ahorita las entidades. La mayoría de las entidades todavía están con teletrabajo, han ido habilitando algunas cuantas oficinas, pero digamos de temas esenciales. Mesas de partes por lo general todavía se mantiene virtual. Hay algunas que efectivamente ya están utilizando las mesas de parte virtual y las mesas de parte físicas para algunas notificaciones, pero incluso hasta el Poder Judicial, ¿no? Ahora las audiencias todas son de naturaleza virtual. Entonces vamos a tener que cambiar. Esta pandemia nos ha demostrado de alguna u otra manera que estamos regidos por determinados paradigmas, y aquellas cosas que pensábamos imposibles se han hecho realidad y que sí son posibles. Y quizás nos va a ayudar a abrir un poco la mente, a tratar de cambiar otros paradigmas también, como por ejemplo el paradigma educativo, ¿no? Nosotros pensamos siempre que necesariamente la educación presencial es la mejor, pero una buena educación con un buen programa debidamente certificado, con digamos, las herramientas adecuadas y además la disposición del alumno, que es tan importante, de participar y desarrollar de manera adecuada, las clases virtuales, que es a lo que vamos a tener que acostumbrarnos mucho seguramente, no sé si seguirán siendo, como lo es ahorita, el principal medio de instrucción, pero yo creo que se van a mantener con una misma como una necesidad frecuente, y lo que nos obliga también a nosotros como universidades a mejorar cada día para brindarles a ustedes también el mejor servicio, ¿no? Y a nivel de todas las universidades tendrán que hacer un esfuerzo porque, digamos, esto es el futuro. ¿Correcto? Entonces, y además estos mecanismos cierran fronteras. Muchas veces se programaban, recuerdo antes, programas que eran de los fines de semana, ¿no? El diplomado venían de provincias cercanas, los alumnos, ¿no? Viajaban el viernes, probablemente en la noche estábamos todo el sábado y paraban parte del domingo, todo el domingo, lo cual a veces podía ser medio cansado y tedioso también para el proceso de aprendizaje del alumno. Ahora no. Ahora estas fronteras físicas se rompen, ¿no? Y ya va a depender también mucho del alumno que quiera desarrollar competencias, desarrollar capacidades adecuadas, participar y de este tipo de herramientas que nos brinda la tecnología y que nos brinda en este caso la Universidad Continental. Bueno, muchas gracias por escucharme en esta intervención sobre explicarles un poquito de en qué consiste este tema de la cadena de abastecimiento, cómo nos está impactando dentro de nuestro marco normativo, de nuestro quehacer diario, cómo vamos a tener que adaptarnos a las nuevas reglas de convivencia social vinculadas al tema de la contratación pública, y quedo pues ya no ustedes para las consultas, comentarios que estimen pertinentes. Gracias, Sandro, por tu excelente exposición. Creo que ha sido bastante motivadora a los participantes a este webinar a reflexionar en los cambios que se van a presentar hacia adelante. Hay una inquietud de un participante que señala, tú señalaste en tu exposición que probablemente el OCE va a cambiar un poco su rol, va a ser reestructurado, probablemente no se conoce todavía cómo se va a llevar, pero la pregunta es, ¿el OCE, dado su especialidad, supervisará el proceso de abastecimiento? ¿Es una pregunta o solamente en la parte de la contratación pública? Eso es un poquito, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Sí, yo creo que la lógica que se va a dar es que el OCE, es más, dentro de la propuesta de nomenclatura de la institución ya no va a ser OCE, sino va a ser organismo supervisor del sistema de abastecimiento, ¿no? Algo como SCAP o algo así, está en el proyecto de ley. Entonces, la respuesta va por ahí, ya no solo va a supervisar, entiendo, por lo que se está planteando, ya no solo va a supervisar
lo que es el marco o el ámbito de la ley de contrataciones, sino lo que va a supervisar es precisamente la cadena de abastecimiento y aquellas actividades que, digamos, la DGA le delegue, ¿no? En esta reestructuración que se va a tener que hacer de la institución, se tendrá que ver, pues, cuáles son las funciones o las nuevas funciones que le van a atribuir. Entiendo yo que la parte de supervisión del tema de administración de bienes es un tema que de cajón tendría que manejarse por ahí, y probablemente también la parte de la programación, ¿no? Que son los temas que, digamos, han estado fuera. Ahora, ¿en qué nivel, hasta qué punto se le va a encargar la supervisión? Habrá que esperar un poquito, ¿no? Este trabajo de reestructuración, pero sí, o sea, la pregunta es afirmativa, ya el OCE no va a tener la función limitada, digamos, a solo supervisar las contrataciones dentro del marco de la ley de contrataciones. Más aún cuando la propia ley, este proyecto de ley, de aprobarse, estaría tratando de uniformizar el marco jurídico, ¿no? Lo que yo le decía, oye, no podemos tener tantos sistemas legales especiales, regímenes legales especiales que regulan la contratación pública, ¿no? O sea, se va a ver una unificación, por lo tanto, entendería yo que una de las nuevas funciones va a ser supervisar todos estos regímenes, ¿no? Según las funciones que le den. Perfecto. Hay una pregunta también de uno de los panelistas. Tú has comentado de que se deben uniformizar o unir en un sistema único de abastecimientos y por lo tanto esos regímenes especiales de contratación que existen debieran unificarse. Sin embargo, hay una pregunta que se comenta si también tendría que unificarse, por ejemplo, los que son las empresas públicas, ¿no? Que su finalidad es otra, no tan directa como la satisfacción de un servicio público, como son las entidades públicas. Para ellos, ¿tú consideras que debería también el sistema de... Perdón, pero no te entendí bien, Jaime. La pregunta está vinculada a si las empresas públicas van a estar sujetos al sistema de abastecimiento o si tiene que haber Es una cierto, unificación. y una segunda variante de la pregunta, Sandro, es, en el Estado existe... No te escucho bien, Jaime. Puesto un diferente nivel también de capacitación de los funcionarios públicos. ¿Consideras tú que este Sistema Nacional de Abastecimiento debiera tener algunas cosas especiales para ellos, dado que su tamaño no es el mismo en volumen de presupuesto y incluso en la capacidad no solamente de número de funcionarios, sino también de su formación diferente, o crees que solamente debiera ser una sola? Yo creo que debería ser uno solo, porque finalmente lo que se busca regular acá es precisamente que exista coherencia, que exista una continuidad, que exista una lógica de cadena, precisamente, de abastecimientos entre lo que programan las entidades en función a su planificación y lo que al finalmente se da. Yo creo que tanto para las empresas públicas como para las entidades públicas, el tema debe manejarse igual. O sea, lo que estamos viendo es el modelo, no en todo caso el impacto, claro. Las empresas públicas de repente tienen una lógica diferente, tienen, digamos, digamos, un manejo diferente, pero te soy sincero, yo tengo la posibilidad de trabajar con varias empresas públicas y no están tan lejos de lo que pasa en las entidades públicas. O sea, pareciera pues, ¿no?, que una empresa pública tiene una dinámica más rápida, pero no necesariamente pasa eso. Más bien, lo que ha pasado en los últimos años es precisamente que la dinámica de las empresas públicas se ha ralentizado, por decirlo de alguna manera, por el tema de a nivel de las entidades. Lo que habría que ver es hacer un análisis, efectivamente creo que sí se resultaría pertinente, es de si para las empresas públicas, más allá de que no creo que estén fuera del régimen, o sea, van a estar dentro del régimen del sistema de abastecimiento, eso ya está definido así en la ley además. Lo que habría que ver es si se podrían establecer algunos modelos o algunas fórmulas, sobre todo para el tema de adquisición de insumos o materias primas que son necesarias para sus procesos productivos. Se pueden establecer algunas fórmulas que viabilicen o hagan más rápida la contratación, ¿no es cierto? Eso sí creo yo que podría ser viable, pero
sí van a estar dentro del régimen general, ¿no? El régimen general, el modelo que se plantea, creo que resulta aplicable a cualquier entidad pública o a cualquier empresa pública que maneje finalmente recursos públicos. Correcto. Gracias, Sandro. Otra inquietud vinculada a la contratación, al sistema de abastecimiento, como tú bien lo has señalado, el rol del usuario en el sistema de abastecimiento va a ser clave o más importante, es en realidad importante en la contratación pública, pero en el sistema de abastecimiento lo será mucho más porque tendrán otras responsabilidades asociadas. ¿Tú consideras que en la etapa del abastecimiento público, cuál es el proceso más importante a tu consideración? Nos has comentado, por ejemplo, que finalmente el usuario es el que pide, hay la etapa del proceso de selección, pero finalmente el bien o el contrato regresa al usuario para ser administrado. Según tu visión del abastecimiento público, ¿cuál sería el proceso más importante y qué riesgos encuentras? Porque también es cierto que, bueno, el Perú es un país que en normas probablemente no nos ganen muchos, ¿no? Pero en el cumplimiento de las mismas probablemente no quedemos en un buen ranking en ese sentido. Entonces, ¿qué cosa consideras tú que debiera tenerse en cuenta por el órgano rector del sistema de abastecimiento que permita que esta reforma muy auspiciosa, como la estás planteando, se lleve o se implemente de una manera firme, digamos, ¿no? Bueno, lo primero que se requiere es voluntad política, porque si no hay voluntad política, estamos fregados, como dicen, ¿no? O sea, si no hay voluntad política, el tema no camina. O sea, si se requiere un apoyo, se requiere un fortalecimiento y empoderamiento, primero que nada, de los órganos que van a estar a cargo de este tema, que en este caso es la Dirección General de Abastecimiento y los órganos que forman parte del sistema de abastecimiento, como el OCE, Perú Compras y por ahí algún otro que pueda estar olvidando. Porque si no hay voluntad política de hacer un cambio real y no hay el soporte, no hay el apoyo, el tema va a ser muy complicado. Ahora, para efectos de identificar cuáles son, digamos, los procedimientos más complejos o más importantes, o sea, todos tienen igual de importancia, por eso forman parte de una cadena. En la medida que falle, es como un engranaje, falla uno y se malogra toda la cadena, ¿no? Cuando uno maneja una bicicleta, si se rompe uno de esos engranajes, la cadena no sirve. Entonces, todo se necesita que funcione a la perfección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podría ser un poco, alguien me podría decir, oye, es una situación utópica, eres muy iluso, pero eso es lo que se necesita. O sea, se necesita que el tema camine, que el tema empiece a rodar, que el tema funcione. Pero claro, hay elementos que de repente uno puede decir en los cuales falta acentuar o tener un mayor control o supervisión, por decirlo de alguna manera, y es el tema de la formulación de los requerimientos. O sea, la parte de la articulación entre lo que se planifica y lo que se programa, todavía estamos muy deficientes. Y entre la programación, o sea, no es solamente programar, sino verificar que además se programe bien, ¿no? Porque a veces se ve a cada rato, uno puede revisar el PAC de cualquier entidad y tiene presupuestado para este año 8 millones en una obra de infraestructura, ¿no? Es parte de su presupuesto que supuestamente tienen que ejecutar. Y la obra la convocan en junio. Y en junio, claro, el proceso se demora 3 meses, julio, agosto, septiembre, mientras que firmo contrato con muertos y heridos, octubre. Y la obra es de 180 días. ¿Voy a poder ejecutar la obra entre noviembre y diciembre? Me quedan 60 días, y además 60 días de los cuales hay varios muertos en diciembre. Entonces no voy a poder ejecutar ese presupuesto. O sea, ya inicié el contrato, ya inicié desde mi propia programación, yo mismo me he puesto la pistola en el pie, me he disparado al pie. Porque no voy a ejecutar ese presupuesto. Porque yo lo que he debido hacer es, si yo estoy estimando que esa obra, digamos, tendría que haberse ejecutado, tendría que ejecutarse en 180 días, mínimo debería estar acabando en noviembre para tener todavía, acuérdense que hay el tema de la liquidación y todo lo demás, asumiendo que todo va bien, ¿no? Entonces, esa obra tendría que haberla yo convocado a inicios del año o programado para ejecutarse en 2 años y no pedir todo el presupuesto de ejecución de un año. Entonces, muchas veces nosotros comenzamos
metiéndonos cabe solos, ¿no? Porque no hacemos una adecuada programación del gasto. ¿Y eso qué significa? Significa subniveles de ejecución contractual, es decir, no de ejecución presupuestal, significa que no ejecutamos el presupuesto, ¿no? Terminamos el año con un 60-70% de ejecución presupuestal. No solamente por problemas con la norma, porque claro, un gran porcentaje de ellos es también porque no hay proveedores, porque hay problemas en los procesos, qué sé yo, pero la mayoría de ellos es porque ha habido una mala programación y segundo punto, una mala determinación de la necesidad. Y cuando hablo de mala determinación de la necesidad es porque hay una mala determinación de los requerimientos o insuficiente determinación de los requerimientos o una muy vaga descripción del servicio de la consultoría, de manera que al final, al sacarse un procedimiento con documentos deficientes, en el caso de perfeccionarse el contrato, la expectativa, nos damos con la sorpresa que la expectativa de la entidad es A, pero lo que está en papel y hace el contratista es B, ¿no? Entonces, se termina la ejecución, pero tenemos una expectativa y una realidad, ¿no? Como los memes que salen a veces en las redes, ¿no? La expectativa y la realidad, ya. Tenemos una expectativa de ejecución que se haga de determinada manera, pero hicimos tan mal nuestro procesamiento desde la formulación del requerimiento y todo, que al final obtenemos un producto B, y no es por culpa del contratista muchas veces, sino es por culpa de los propios funcionarios públicos, ¿no? Pues, habrán casos también, en el caso de los contratistas, no digo que los contratistas son incólumes, también se equivocan, ¿no? Pero sí, o sea, esa parte creo medular, si eso falla, todo lo demás ya viene mal. Entonces, si tenemos que determinar dónde pondríamos el dedo en la llaga, esa es la llaga, ¿no? La parte de la programación, la parte de la articulación, la parte de la definición de necesidades y requerimientos. Yo creo que ahí es donde hay que poner el dedo. Listo. Gracias, Sandro. Excelente la reflexión. Una pregunta que de repente todos los que están en lo que es contrataciones y van a continuar en el Sistema Nacional de Abastecimiento se preguntan, ¿no? ¿Cuál consideras que debiera ser el rol de la Contraloría en este proceso, en esta implementación, puesta en marcha de este nuevo Sistema Nacional de Abastecimiento, teniendo en cuenta que, digamos, su participación en lo que es la contratación pública, digamos, tiene un rol también importante para muchos, y lo comentan en las preguntas, para muchos retrasa un poquito la toma de decisiones. ¿Cómo ves tú ese rol de la Contraloría en este proceso? Pucha, te arrimas a mal palo para pedir opinión de la Contraloría. Tengo mi opinión particular, pese a haber trabajado en esa institución algunos años. Yo creo que la Contraloría, si estamos en un plan de reestructuración de las entidades para mejorar la gestión de la función pública, yo creo que la Contraloría debería unirse también a ese procedimiento, ¿no? Y reestructurar y restablecer realmente cuál es su función. O sea, replantearse cuál es su función, ¿no? O sea, ¿cuál es su función? ¿Su función cuál debe ser? Asegurar el cumplimiento de los marcos normativos, verificar que los objetivos y metas institucionales se cumplan, que el dinero del Estado se utilice de manera adecuada, correcto. Y ahora, ¿cómo vas a hacer eso? Porque para todos nos queda claro, no sé que alguien dude, de que la manera como pretende hacer eso no es la más adecuada porque genera más desincentivos que incentivos en nivel de gestión. Para nadie es un secreto de que se han cometido tantos errores y tantas injusticias, lamentablemente es así y hay que decirlo, no hay que tapar las cosas. Así como hay muchas entidades que actúan mal, hay muchos malos funcionarios también que hacen las cosas mal y que está bien que les caiga todo el peso de la ley encima, pero también para nadie es un secreto de que a veces pues la Contraloría, dentro del supuesto marco de las funciones que les competen, han hecho un abuso de esa función y lo que han terminado es generando un desincentivo en la gestión administrativa, en la toma de decisiones. Hay muchos funcionarios que han actuado de manera correcta, ¿no? Con probidad, han tomado una decisión de gestión, que al final el resultado ha sido favorable para la entidad, pero porque le faltó el papelito, terminan involucrados en un procedimiento administrativo sancionador. ¿Correcto? Entonces, ese funcionario, ¿qué va a hacer? La próxima vez que tenga que tomar una decisión, ¿no? Va a sacar su tela roja y va a decir, oh, le va a torear, porque va a preferir no hacer nada
frente a una decisión o frente a tomar una decisión que probablemente le genere un procedimiento administrativo sancionador, porque ya tiene una mala experiencia. ¿Correcto? Entonces, hay que, yo creo, reevaluar, la Contraloría debería poner las barbas en remojo y reevaluar cuáles son sus objetivos, qué es lo que buscan lograr, y sobre todo la forma como los buscan lograr. ¿No es cierto? Yo creo que tiene sus efectos positivos y tiene sus efectos negativos. Un efecto positivo es que efectivamente genera un efecto desincentivador en aquellos funcionarios que están en duda de hacer algo, no hacer algo, pucha, no quiero meterme en problemas, y por temor a veces también terminan haciendo las cosas bien, pero lo que me preocupa a mí es el efecto que desincentiva a la gestión. O sea, a ver, pongámoslo así, la ley de contrataciones actualmente habla de la gestión por resultados. ¿Y qué involucra la gestión por resultados? Implica tomar las acciones, hacer la gestión necesaria para el logro de los objetivos y metas institucionales, ¿no es cierto? La propia ley de contrataciones que habla que debe preponderarse, ¿no? Las acciones por encima de las formalidades excesivas. La propia ley del Sistema Nacional de Control, dentro de sus principios, tiene el principio de formalismo también, que dice que debe priorizarse el logro de los objetivos institucionales por encima de las formalidades excesivas. ¿Acaso la Contraloría, siquiera a veces habrán leído su propia ley del Sistema Nacional de Control algunos auditores que dentro de los capítulos iniciales desarrolla estos temas? ¿No? También habla de la gestión por resultados, pero a veces la manera en que se efectúa digamos, la fiscalización no ha sido la más adecuada, ¿no? Y eso genera también, así como, digamos, genera un efecto de temor, ¿no es cierto? Y que puede ser favorable, también genera un efecto nocivo. Entonces, creo yo tendríamos que tratar de trabajar para que ese efecto nocivo desaparezca, ¿no? Ok. Gracias, Sandro. Y una última pregunta que está vinculado a esto. ¿Qué opinas tú sobre la creación de una escuela nacional de abastecimiento? Hay una pregunta ahí, o eso De Marco tú Montoya, de Marco Montoya. de Marco Montoya, o eso tú lo dejarías, digamos, a que las universidades o digamos, los propios entes académicos, como lo manejó el OCE en su momento, sobre el tema de certificación de competencias, a una iniciativa de este tipo? ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Yo creo que ahorita lo que debería centrarse la Dirección General de Abastecimiento es a fortalecer el sistema mismo, a tratar debería concentrarse en buscar los mecanismos y las herramientas adecuadas para fortalecer, digamos, el sistema, ¿no? El tema de una escuela de abastecimiento, efectivamente, podría ser un elemento complementario, ¿no? Pero considero que actualmente pues hay una oferta suficiente de servicios educativos y sobre todo especializados, ¿no es cierto?, a nivel de universidades y programas, que lo que tendrían que hacer en todo caso es hacer una coordinación, algo similar efectivamente como su oportunidad se hizo con el OCE, ¿no? Con las instituciones educativas para orientar o establecer cuáles son, digamos, las currículas, las mallas que se requieren coberturar a partir de un diagnóstico a nivel de Estado, ¿no? De cuáles son, digamos, las brechas de competencias y de capacidades que los funcionarios públicos necesitan cubrir, ¿no? Para que se formule una demanda en ese sentido, o en todo caso la escuela tendría que cubrir aquellos aspectos en los cuales, digamos, la oferta pública, la oferta privada o pública también, porque hay universidades públicas que también tienen esta oferta, no puede cubrir la brecha, ¿no? Entonces, o no da, digamos, no permite satisfacer la necesidad. Claro, si va a ser una escuela de naturaleza gratuita o orientada, focalizada de repente a ciertos sectores en los cuales sí se requiere con urgencia fortalecer competencias y capacidades, podría hacerlo, como te digo, como un elemento complementario, pero yo creo que ahorita no debería ser, digamos, lo que nos debería quitar el sueño. Lo que debería quitarnos el sueño ahorita debería ser, primero, en fortalecer la institución,
y fortalecer el sistema, cómo es que se va a llevar a cabo el sistema, para ver si estamos por la línea correcta. Ahorita el proyecto es un tema, o sea, muy genérico, ¿no? No tenemos todavía, digamos, las cosas claras. Parecería vislumbrarse algunos cambios sustanciales de acuerdo a lo que establece este proyecto, pero respecto a los cuales no hay un detalle todavía, ¿no? Tendremos que esperar primero que se apruebe la ley y después que se apruebe el reglamento para saber finalmente cómo es que se va a implementar, o por lo menos conocer el proyecto de reglamento para saber qué es lo que están ideando para implementar estas mejoras o estos cambios estructurales, entre comillas. No vaya a terminar siendo que cuando leamos el reglamento nos damos con la sorpresa que es más de lo mismo. Que podría ser, porque ha sido planteado de manera tan genérico, digamos, en la parte procedimental, la ley, este proyecto de ley, que en estricto todavía no sabemos. Lo que estamos haciendo ahorita es especular y tratando de hacer una lectura de más o menos cómo se ha venido comportando la DGA en el último tiempo y qué es lo que más o menos pretendería o se pretendería sobre la base también de los objetivos de la norma, del decreto legislativo 1439, ¿no? Pero todavía creo falta mucho camino por recorrer, eh, y ahorita creo que no debería ser algo que nos debería preocupar. Yo estoy más preocupado por saber ahorita en realidad cómo es que van a implementar estos criterios o estas medidas que han plasmado en ese proyecto. Y sí me parece que hay cosas que han dejado entrever que me parecen correctas, como que también hay otras que por ahí de repente ameritan una revisión, ¿no? Una revisión y hay que proporcionar el feedback. Todos estamos, digamos, en la obligación de alguna manera, los que estamos en este ámbito, de manifestar nuestra posición, ¿no? Contribuyendo a ver si de repente por ahí somos tomados o considerados tomados en cuenta. Correcto. Muchas gracias, Sandro, por tu presentación y también por la absolución de las consultas que de manera importante ha permitido orientar y, como tú bien lo dices, podamos más adelante, porque finalmente la finalidad de cualquier sistema administrativo, por más que diga son normas, procesos y procedimientos para garantizar el adecuado uso de los recursos, la finalidad pública siempre es la satisfacción de los servicios del ciudadano, ¿no? Entonces, solamente continuar con esta actividad, mostrarles rápidamente a los participantes nuestro programa de especialización en contrataciones del Estado. Adelante, por favor. Bueno, la certificación será, nosotros damos clases clases a distancia en tiempo real, es un programa totalmente síncrono, es decir, durante todo el tiempo el especialista interactúa con los participantes. La Universidad Continental, se comentó al inicio, ha sido galardonada con las 5 estrellas que un QS Star System, que garantiza la calidad de las herramientas que se utilizan en el aprendizaje virtual. Y tenemos la plataforma Moodle y las videoclases a través de Blackboard Collaborate, que es una plataforma educativa. Adelante. Bueno, ustedes pueden ver ahí, digamos, los diferentes módulos que contempla este programa de especialización. El primero, como bien decía Sandro, la contratación pública inicialmente se contempló única y exclusivamente en aprender la contratación pública, pero ya de hace un tiempo el OCE estableció nuevas competencias que involucran el conocimiento de otros sistemas administrativos que tienen una directa vinculación con la contratación pública ahora, pero seguro van a tener una vinculación directa con el Sistema Nacional de Abastecimiento, que son el sistema de presupuesto, tesorería, contabilidad, inversión pública, planeamiento, ¿no? Que son sistemas que interactúan de una manera directa. Y todas las etapas se pueden llamar de otra manera o tendrán otras características, pero seguro van a haber estas diferentes etapas que probablemente cuando se publique la norma, porque la ley todavía es un proyecto, y luego de la norma saldrá el reglamento, muchas de las cosas pueden cambiar, pero los procesos como tal, los macroprocesos señalados, seguro que van a continuar vigentes. Adelante. Bueno, y ahí tenemos a los docentes encabezando la plana, Sandro, y bueno, ustedes pueden apreciar todos los especialistas que tenemos en este proceso, que son profesionales que se han desempeñado dentro de los órganos normativos, como en el caso de Sandro, o sea, digamos, estaba en la parte normativa y supervisión,
también en la parte de una entidad pública y también en la parte de la asesoría y la consultoría vinculada al tema. Entonces tienen una mirada amplia respecto de cómo se desarrolla la contratación pública, así también todos los otros profesionales que ustedes pueden apreciar. Adelante. Bueno, y son otros profesionales también que tienen otro tipo de expertise, que básicamente es para la primera parte vinculado a los sistemas administrativos que están relacionados al abastecimiento público. Quería comentarles eso para las personas que están interesadas. Adelante. Y bueno, tenemos inicio de clases en este mes y también en el mes de noviembre, los fines de semana, tenemos dos tipos de horarios para los interesados en este programa. Bueno, continuando con la actividad, estamos compartiendo en el chat el enlace de una encuesta para que ustedes puedan llenarla. Es una encuesta muy breve. Los que llenen la encuesta y háganlo por favor con todos los datos de manera completa, sus datos de identificación. Nosotros les haremos llegar una constancia de participación en un plazo de 30 días posteriores a este evento, y para que no tengan mayor inconvenientes, llenen los datos completos y no van a tener mayor problema en recibir su certificación. Bueno, para mayor información, le están compartiendo información en el chat. De esta manera, agradezco a Sandro su exposición, la absolución de las consultas, su visión del sistema de abastecimiento. La verdad que lo he visto emocionado en este cambio que se pueda dar, y creo que para todos los que participan en este webinar, que son funcionarios públicos, su mayoría, pues el objetivo de la finalidad pública es satisfacer las necesidades de los ciudadanos, y estoy seguro que si este sistema nacional de abastecimiento contribuye a eso, mejorando alguna de las cosas, pues ese entusiasmo que Sandro nos comenta, pues tiene un total sentido de cara a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. De esta manera, gracias Sandro por tu participación. Gracias Jaime, a ti, gracias a todos. De esta manera damos por concluido nuestro webinar, el marco regulador del nuevo sistema de abastecimiento y su impacto en las nuevas reglas de convivencia social. Agradecemos la participación de nuestro ponente, Sandro Hernández, y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y por las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación y nos vemos en otra actividad. Muchísimas gracias. No se olviden, por favor, de resolver la encuesta. Solamente va a estar disponible hasta el día de hoy, o sea, hasta la medianoche. Así que háganlo, no les va a tomar más de 3 minutos probablemente hacer la encuesta. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por su participación. Hasta luego.